episodio de hoy vamos a ver cómo arreglar un aire acondicionado de la marca Daikin que nos marca error E6. En muchos foros habréis visto que es una avería habitual y que incluso se llega a presupuestar por 2.000 euros. Vamos a ver si nosotros lo podemos arreglar por menos dinero. En este caso, en la tabla de errores del fabricante, lo que vendría a ser Daikin, dice que el error E6 es el bloqueo del compresor de la unidad exterior. O sea, es decir, este aparato que vemos aquí. Entonces procederemos a abrir la tapa superior, ¿vale? Quitaremos todos los tornillos para ver dónde está el compresor. Una vez quitados los tornillos, levantaremos la tapa y ya tendremos a la vista todo lo que sería el interior. El ventilador y aquí los demás componentes. Abajo del todo estará el compresor. Pues aquí hay un tirador, pero aquí abajo hay más tornillería. Quitaremos este tornillo y sacaremos la tapa frontal. Vale, una vez quitado el tornillo, la tapa frontal ya saldría. Seguramente sea el condensador del compresor. Entonces el compresor está aquí, el cableado que sale del compresor sale por aquí y analizando un poco hemos visto que el negro llega aquí, hace un puente, pero el cable blanco va directo, ¿vale? Sube aquí arriba y va directo al condensador. Lo que vamos a hacer va a ser desmontar lo que sería la placa, ¿vale? Aquí tiene un tornillo, aquí tiene otro, y ya deberíamos de poder sacar la placa hacia arriba que tiene unas pestañas y poder ver el valor del condensador. Vamos a quitar los dos tornillos, todo esto sin corriente, ¿vale? No lo he dicho antes. Vale, una vez quitado, lo que decíamos, tendría que salir, tiene aquí unas pestañas, tendría que salir tirando hacia arriba. Vale, ya tendríamos acceso al condensador. Nos quedaría a la vista, cogeríamos la referencia, sobre todo el tema de la capacidad, ¿no? 60 microfaradios. Y bueno, pediríamos uno por internet y lo sustituiríamos. Bueno, ya nos ha llegado el condensador. Como podéis ver, de tamaño prácticamente es igual. Si es de 60 microfaradios. Lo único que este pone que trabaja hasta 450 voltios y el otro ponía 370. Siempre que sea igual o superior, nunca inferior. Procederemos al desmontaje. Quitaremos estos dos tornillos estrella, lo desconectaremos y lo sacaremos. Y pondremos en su lugar el nuevo. He decidido que ya que lo he sacado, hacer las comprobaciones pertinentes otra vez, pero fuera para que lo apreciéis mejor. Pondremos el tester en modo capacidad, conectaremos, tocaremos con las puntas aquí. Si os fijáis, el viejo da 0,769. Es 0, debería de dar 60. Probaremos el nuevo. Lo aguantaremos así, ¿vale? 60,2 microfaradios, ¿vale? Esto significa que este está bien. Y este es el que vamos a colocar. Ahora procederemos al montaje. Como el nuevo, aunque sea del mismo valor, es un poquito más pequeño, entra solo. Pero ¿qué pasa? Que queda demasiado holguero. Pondremos un par de bridas a modo de abrazadera. Más que nada para que no quede colgando. Ponemos una así y una a la contra en forma de cruz. Cortaremos la brida sobrante y ahora procederíamos a conectar un cable aquí y el otro aquí. Y ya estaría. Ahora realizaremos el montaje de la máquina
y comprobaremos que si funciona o no. Bueno, en la hora de la verdad, tenemos aquí el display del aire. Recordemos que el condensador ha costado 7,35 € en AliExpress, que en foros se decía de 200 a 2.000 euros de la reparación. Entiendo que 200 o así debería ser el condensador, y 2.000 ya si fallaba si el condensador estaba bien, sería cambiar el compresor, gas, etcétera. Pues recordemos que por 7,35 € lo hemos arreglado. Vamos a comprobarlo. En efecto, arranca y el error E6 ha desaparecido. Espero que si os ha gustado el vídeo le deis un like, que os suscribáis y sobre todo que lo compartáis, ya que puede ayudar a mucha gente, sobre todo a ahorrar algo de dinero.